ser la que aloje el Congreso, pero bueno, en nuestro caso no podemos porque la ciudad no tiene una capacidad hotelera para la cantidad de personas que tendrían que venir. En el caso del CMEI, es un seminario, en este hay que mandar, es más por ahí exclusivo porque hay que mandar un trabajo, te lo tienen que aprobar y en ese caso entrarías entre los 120 Un ensayo, participantes. digamos, hay que mandar. Es un ensayo, claro. Te dan una temática y Una vos temática. sobre esa temática. Son 120 participantes, como dice ahí. Pero bueno, nosotros venimos a hablar de la JOSEI, que JOSEI viene de jornadas simultáneas de ingeniería industrial y carreras afines, simultáneas porque se realizan normalmente, fuera de contexto de pandemia, el año pasado, por ejemplo, se ponen 2 fechas, una en el primer cuatrimestre y una en el segundo, y se realizan simultáneamente en todas las universidades activas de la organización. Este año no hay fechas pactadas, es libre básicamente, y bueno, lo que se está haciendo, la mayoría de las universidades, son charlas virtuales o visitas por ahí virtuales técnicas. En nuestro caso, lo que ya tenemos pactado para el 2 de octubre es una charla con un señor de Paysandú, que estudia en la Facultad de Ingeniería de Sistemas y tiene una empresa que brinda servicios de educación de software y administrativo, contables y no sé qué otro poco de cosas más. Bastante copado, Andrés Pinto se llama él. Bueno, el 2 de octubre lo pueden conocer, vamos después a compartirles el link para que se conecten. Falta todavía igualmente, pero bueno. Y la otra que queremos hacer es una, que lo estamos pactando, estamos viendo todavía, es la visita o el conocimiento de una empresa, pero más que la parte de lo que serían los procesos, es más bien lo administrativo y qué herramientas utilizan, un poco más organizacional, no tanto la parte del proceso porque es muy complicado. Conseguir una empresa que deje filmar el proceso entero y que salga bien, vamos a decir. Bueno, Entonces, y por ahí seguramente ya habían pasado, les contaron estos eventos que no se pudieron hacer este año debido a la pandemia. Está bueno que participen porque no solo van a aprender conocimientos, sino que van a conocer gente que acá no lo van a poder hacer, y conocer empresas, hacerse amigos de otras carreras, cruzar conocimientos que por ahí estando acá no lo hacen. No nos relacionamos tanto con otras carreras. Y bueno, más que nada que participen todos de la JOSEI, que es algo importante, que van a adquirir conocimientos que están buenos. Y bueno. Como decíamos, lo del Congreso, lo del copado, pueden contarle, Andrés tiene experiencia del Congreso, creo. Nosotros con Yara no tuvimos la oportunidad, el año pasado no fuimos a Córdoba. Este año pensábamos ir a Salta, este año se iba a hacer en Salta, pero bueno, por lo que ya saben, no se realizó. Así que bueno, esperemos el año que viene poder concurrir al Congreso donde sea que se haga, porque la verdad que son experiencias que es casi como un viaje egresado, pero educativo, por decirlo de alguna forma. Tiene parte y más parte, egresado, ¿no? Que educativo, tengo que decir. No, está bastante balanceado. Che, está el profesor hablando de la joda. No, realmente préndanse, está muy bueno, una experiencia muy buena, como dijeron los chicos, en todo sentido. Yo hasta el día de hoy conozco gente, de hecho, mi señora la conocí en una fiesta de esta, en una jornada de esta, así que nada, métanle que está bueno. Y bueno, años anteriores la JOSEI siempre se trata de visitas técnicas y aparte de las charlas, ¿no? Bueno, que las visitas este año no las vamos a poder tener, pero vamos a tratar de hacer lo posible para que por lo menos conozcan una empresa, qué es lo que hacen, qué herramientas usan, para que vean que lo que estamos estudiando realmente se aplica en las empresas, ¿no? Claro. Estas son imágenes del año pasado. El primer cuatrimestre las visitas técnicas fueron en Concepción del Uruguay, en el parque de acá, y en el segundo cuatrimestre, la segunda JOSEI fue en Gualeguaychú, que estas son casi todas fotos de la primera. No, toda la segunda, todos Baggio en Gualeguaychú. Somos Yara y yo. Acá visitamos Unilever también. No sé si alguno de ustedes fue, creo que primero no había nadie, me parece. Sí, creo que participó una chica, creo que había ido. Fueron sí, algunas compañeras, pero no están. ¿A dónde? Ahí alguien puso en el chat. Estoy pasando. Hay gente, bueno, esto, como le decíamos, es ingeniería industrial y carreras afines. Acá hay muchos chicos que son de electro, entran entre las carreras,
junto con, bueno, Ciencias Económicas y otras más que he estado en el principio. Esto es Rotaltex, es otra empresa de Gualeguaychú. Y el día de la charla, si tienen alguna otra clase, no les corre la falta, digamos. Está bien que ahora no hay falta, pero el profesor les contempla que estén en la charla y no en su clase. Por si alguno tiene miedo de asistir a la charla y que el profesor se enoje o algo. Y bueno, eso más o menos todo lo que queríamos mostrarles. Bueno, en algunos días les estaremos compartiendo el enlace para que se conecten. Por ahora confirmado únicamente la charla con Andrés Pintos. Y bueno, seguramente la de la empresa seguramente. Y bueno, después capaz conseguimos a alguien más para alguna otra charla. La idea es hacerlo separado para que no sea tan tedioso en tiempo, porque Andrés nos pidió 1 hora y media para la charla de él, que se trata un poco de las relaciones entre las personas dentro de una organización para una mejor atención al cliente. Y bueno, en realidad la charla es bastante interactiva, lo ideal sería que fuera presencial, pero bueno, imposible, así que vamos a ver cómo sale virtual. Y para no hacerlo pesado, la idea es que separarlo en diferentes días, ya que no nos apuran con una fecha ni nada, entonces tenemos esa libertad. No sé, Yara, si vos querías comentarle algo más, o alguna pregunta a los chicos. No sé si alguien tiene alguna pregunta, o bueno, cualquier pregunta que tengan, están las redes sociales de Arey, o bueno, a cualquiera de nosotros nos pueden escribir. Ajá, les dejo si quieren, o Andrés, pasale si querés, no sé si tienen un grupo o algo, en WhatsApp, mi contacto, mi número para cualquier cosa que quieran Sí, saber. se los paso ahora el contacto tuyo. Así ya... Medios para comunicarse tienen Instagram, Facebook, el que más usamos es Instagram, pero después por cualquiera de los otros pueden comunicarse. Hay una chica que es encargada de las partes de las redes sociales que les va a contestar. Areice de Lu creo que es, ¿no? Y ahora no sé. Sí, Areice de Lu lo van a encontrar seguro. Bueno, chicos, era eso. Los dejamos para que sigan. Gracias por el tiempo, Andrés y Ricardo. No, por favor, gracias a ustedes. Y bueno, préndanse, chicos, que está bueno participar de este tipo de eventos. Gracias a todos. Bueno. Dale. Gracias. Nos vemos. Buenísimo. Gracias. Chao, chao. Chao, Ulises. Hasta luego. Chao, chao. Bueno, primero las deudas. El grupo que faltaba, ¿va a exponer? ¿No va a exponer? ¿Qué piensan? ¿Qué tienen ganas de hacer? ¿Siguen sin aparecer? ¿Qué pasó? Hola. ¿No están, che? Creo que recién había uno de ese grupo conectado, me parece. Sí, no los veo a ninguno. Vamos a hacer una cosa, dejarlo para el lunes, que sí o sí terminen bien y medio como ultimátum. Pues. Sí. Sí, no hay muchas alternativas. Sí. Bueno, Ricardo, arrancamos entonces un poco con los temas de hoy. Bueno. Presten atención que los ejercicios prácticos salen del tema de hoy. Bueno, les voy a compartir, lo que vamos a hacer es una breve introducción cortita de 6-7 filminas de un archivo que posiblemente ya lo vimos, pero ¿vos me ves, Andrés, ahí? Sí, te veo perfecto. Bien, no, porque demora, yo todavía no vuelve hacia mí. Bien. Voy a compartir entonces a ver si lo podemos ver. Ahí está. ¿Se ve? Sí, se ve perfecto, Ricardo. Bien. Bueno, nosotros habíamos hablado por allá hace bastante, medio al principio de año, de los distintos departamentos que componen cualquier organización. Vimos los departamentos clásicos más comunes, que eso va a depender del tamaño y la organización de cada empresa. Pero departamentos básicos, como por ejemplo ingeniería del producto, que ustedes ya estuvieron haciendo un ejercicio, una actividad y definieron su producto con todas las tareas y herramientas que conocen en el departamento. Después
Otra área en la cual estamos metiéndonos de lleno sería el área de ingeniería industrial, que tiene que ver, como dice ahí, con los aspectos inherentes al funcionamiento, a la dinámica del funcionamiento propio de la tarea productiva. Y entonces aparecerán enfoques que hay que trabajar, como ser cuáles son los métodos de producción. Usted tiene una materia que es estudio de métodos y tiempo, no sé si la cursan en este segundo semestre, la están cursando o el año que viene, no me acuerdo. Estudios ergonómicos y otra cosa. En el estudio del método. Perdón, Mica. En estudio del trabajo estamos empezando a ver estudios de métodos. Claro, bueno, esa era la materia, estudio del trabajo, exactamente. Bueno, estudio ergonómico ya fue uno de los capítulos medio de los últimos que estuvimos viendo con Andrés, que les dio todo un enfoque general de los estudios ergonómicos. Otra de las cosas que después vamos a ver son la distribución en planta, que posiblemente ustedes ya conozcan, las herramientas y los métodos para distribución del equipamiento y de los espacios, etc. Balance de equipo de sectores. Bueno, todas estas son funciones del Departamento de Ingeniería Industrial, simplemente a modo de repaso. Entonces, ¿qué hace Ingeniería Industrial? Fíjense, es el nexo entre los aspectos técnico-productivos y el sector que construye y mantiene los costos. Es decir, siempre pensando en mejorar la eficiencia y la ergonomía de la empresa, hace de nexo entre esos aspectos productivos y buscando la eficiencia de los costos. ¿Cuáles son las tareas o la línea de trabajo básica que tiene Ingeniería Industrial? Localización de las plantas industriales, el tamaño del emprendimiento. Ustedes creo que ya hemos hablado que localización y tamaño parecen lo mismo, pero no son lo mismo. Después vamos a ver si se pueden trabajar juntos o se pueden trabajar en forma independiente. Disposición de las máquinas y equipos, lo que se conoce como layout. Movimiento de materiales, la ergonomía, como estuvimos hablando, y estudio del trabajo. Estas materias ya hemos visto con nosotros y en la respectiva materia específica el conocimiento suficiente como para ya estos dos puntos considerarlos como vistos. Nosotros vamos a enfocar en estos 4 que están acá arriba y hoy empezaremos con lo que tiene que ver con la localización de plantas industriales. ¿Vamos hasta acá? Sí. Bien. Sí, perfecto. ¿Qué se entiende por localización de plantas industriales? El lugar físico donde se va a realizar toda nuestra actividad productiva, es decir, el emplazamiento, que se le suele decir así, para uno llevar todos los factores productivos, materia prima, equipamiento, herramientas, todo lo que tiene que ver con los procesos, y poder llegar a obtener, a través de la teoría del sistema, todo lo que entra, sale un producto terminado para poder ser llevado al mercado optimizando los costos. Entonces, ¿qué le sugiere todo esto? La localización es un aspecto importante a tener en cuenta a la hora de definir un proyecto. Pregunto. Sí, porque tenemos que fijarnos la cercanía, ya sea a los clientes como a la materia prima. Ajá. Y fíjense este temita de para acá. Dice, llevados al mercado que optimizan los costos. Entonces, pasa a ser una decisión importante definir una buena localización, porque no estamos hablando de 2 pesos. Eso implica definir, tomar la decisión de localizarnos en algún lado, y eso es mucha plata a la hora de inversión. Imagínense ustedes que si nosotros tomamos una decisión de instalarnos en algún otro lado y el resultado es malo, no se corrige así nomás. La única manera de corregirlo es haciendo una nueva planta, una nueva localización. Entonces es un costo perdido. Por eso de ahí los elevados montos de montar una planta hace que el momento de tomar la decisión de dónde localizarme es muy importante a la hora de la inversión. ¿Vamos? Bien. Ahí están. Después esto seguramente con Andrés, hoy invertimos un poquito el orden para dar un poco de práctica, pero con Andrés cuando veamos todo el concepto, van a ampliar estos conocimientos.
algunas fotos clásicas. Ustedes después cuando hacen el layout van a empezar a armar, una vez que definen la localización, van a armar todo, desde el tamaño del terreno de la fábrica, la circulación interna, el área de producción propiamente, almacenamiento, las distintas áreas auxiliares, en fin, eso tiene que ver con la distribución, el layout. Bien, saliendo de esto, o enfocándonos en lo que vamos a ver hoy en la parte práctica, simplemente a modo de comentario decir que la localización tiene objetivos netamente, puede ser microeconómicos o macroeconómicos. Ustedes ya sabrán diferenciar lo que son aspectos macroeconómicos y microeconómicos. La microeconomía define, o es la disciplina que estudia el comportamiento económico, ¿no es cierto?, de las personas, o en general de las empresas, y cómo se interactúa con el mercado en una determinada zona, país o región. Bien, y la macroeconomía ya es un enfoque más global, más integral, maneja el funcionamiento de la economía en su conjunto y tiene en cuenta aspectos como cómo juega la inflación, el crecimiento económico para ver el Producto Bruto Interno de un país, la tasa de desempleo, es decir, todos factores de la macroeconomía que son ajenos a nuestro propio manejo. Nosotros sí podemos llegar a tener un manejo de nuestra microeconomía, digo nosotros como empresa, teniendo en cuenta esa interrelación y ver cómo se comporta. Fíjense, la famosa ley de oferta y demanda es cómo fluctúa, cómo varía una modificación de los precios con respecto a los consumidores. Eso que me va a determinar mayor o menor demanda. Y cuál es el efecto en la variación de los precios respecto a los productores. Esto es mayor o menor oferta. Y con eso jugamos a la ley de la oferta y la demanda. ¿Vamos hasta ahí? Y entonces, la localización... Sí, vamos bien. Bien, la localización óptima ideal, ¿qué es? Es un aspecto importante, como dijimos, para un proyecto. Suele ser una condición para lograr los máximos resultados. Fíjense que los máximos resultados, cuando decimos eso, es obtener el mayor ganancia o beneficio desde el punto de vista privado de una empresa, o decirlo al revés, también tener los mínimos costos. Es lo mismo. Si yo tengo el mínimo costo, me permite obtener la máxima ganancia. En realidad, como les dije, el error de una mala decisión de localización se corrige con una nueva planta. Tamaño y localización. Yo les puse ahí que se puede analizar en forma independiente o en forma paralela, porque a veces la localización, de acuerdo al tamaño de nuestra empresa o de nuestra organización, nos puede llegar a influir en la toma de decisiones de dónde localizarnos. ¿Se entiende? Cuando uno analiza alternativa de localización, ¿qué es lo que tiene que analizar, básicamente? Una serie de factores o fuerzas localizacionales y hacer un estudio comparativo entre esas alternativas de localización. Es decir, supónganse en los proyectos que tienen ustedes, sean de los chicos de los paneles de yeso o los reciclados de alimentos, cualquiera, van a tomar una decisión y en algunos han planteado, caso de, si no mal recuerdo, el de los perfiles de plástico y el medidor de perfiles, ya tenían orientado que lo iban a mercadear básicamente en Córdoba, Buenos Aires y Santa Fe por la gran densidad de población. Entonces, uno tiene que tomar decisiones en función de esos parámetros. Y en esas localidades, ¿dónde va a convenir instalarme? ¿En Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe? Elegir. Pero para que no quede en una simple expresión de deseo de dónde localizarme, a mí me seduce, me parece que es mejor en tal lado, uno tiene que hacer un mínimo estudio de análisis de posibilidades. Antes que me olvide, por las dudas, cuando se corte, nos volvemos a conectar en el mismo link. ¿Está? Bueno. ¿Se entendió? Sí, Ricardo, perfecto. Bien, bárbaro.
Entonces decía, cuando nosotros comparemos entre Córdoba, Buenos Aires y Santa Fe, a nivel, por supuesto, vamos a tener en cuenta ciertas fuerzas o factores que tengamos que analizar, que a nuestro criterio son los que van a influir o incidir en qué lugar nos tenemos que localizar. Entonces, eso se le llaman fuerzas o factores locacionales. Hacemos un listado de cuáles son las fuerzas o factores y después en columnas vamos poniendo las distintas alternativas en Córdoba, Buenos Aires, Santa Fe. Eso desde un punto de vista, indudablemente, que esta localización nos lleva a que tengamos distintos niveles de localización. Si lo hacemos desde el más grande, el país, un territorio o una región, la localidad, el predio, hasta llegar a lo más pequeño que puede ser un espacio de campo, suburbio, una ciudad. Dependiendo del nivel de localización, esto nos lleva a nosotros a enfocarnos en dos tipos de localización, la macrolocalización y la microlocalización. Entonces, habrá de esos factores o fuerzas locacionales que pueden llegar a ser comunes desde el punto de vista de la macrolocalización y de la microlocalización. Pero hay factores muy típicos que pertenecen a la macrolocalización y otros que son específicos solamente para la microlocalización, más acotados. Bien. Bueno, no quiero entrar en esto. Andrés, vos posiblemente le vas a comentar un poco más detallado en la teoría de esto, para no detenernos demasiado. Vamos a los bifes y vamos a entrar en los métodos prácticos. Sí, vamos sobre la práctica. El lunes en realidad vamos a meternos más de lleno un poco en la IAU también, pero sí, pero avancemos sobre lo práctico, que es más importante. Bueno, ¿quién conoce el método cualitativo por punto? ¿Nadie? No, ni bueno, idea. Existen diferentes métodos a la hora de definir la localización o para analizar una posible localización. Desde el punto de vista de los ingresos y los costos, hacer un análisis comparativo para obtener el mayor beneficio o el mínimo costo. El método de transporte, el método ¿cómo es? Brown-Gibson, el método cualitativo por punto, el método adimensional. Nosotros vamos a ir recorriendo 3 o 4 métodos y bueno, después lo demás podrán investigar y profundizar si les interesa conocer en profundidad. Hay muchos métodos. Por supuesto, cada método va a depender del tiempo, la disponibilidad y la rigurosidad en la exactitud del pronóstico de localización. Bueno, este método es muy simple. Esto que tenemos ahí es un ejemplo en donde uno coloca en la primera columna donde dice factor o fuerza locacional, aquellos factores que a nuestro criterio son los factores que son necesarios analizar para ver la posibilidad de locacionar, los que van a influir en la toma de decisión. Una vez que hacemos listado, lo que hacemos es asignarle a cada una de estas fuerzas un determinado peso específico o valor de ponderación, de tal manera que la suma de todos ellos sea igual a 100 o al 100% o el 1, es decir, el total. En este ejemplo particular, estamos diciendo que la materia prima, la disponibilidad de la materia prima, de todas estas 5 o 6 fuerzas que tenemos acá, constituye un 35% o un 0,35 sobre el total del 1. En orden de importancia, le sigue el costo de los insumos con un 25%, después seguirá la materia prima disponible un 20%, y la cercanía del mercado y el clima, tengo un 10% en cada uno. Si sumamos, como les dije, nos tiene que dar siempre el 100% o la totalidad del 1. ¿Se entendió eso? Sí, sí. Bien. Profe. Sí. ¿Esos valores se los damos nosotros dependiendo de lo que nos parezca? Exactamente. Esto hace que el método sea subjetivo.
muy bien el comentario de Almeida. El método, al ponerle nosotros el peso específico de esa ponderación, que nos parece, hace que el método sea subjetivo, porque lo que a mí me parece que la materia prima disponible tiene el 35%, para otro puede ser mayor o menor. Bien, pero de todas maneras hay un criterio de análisis, de estudio de mercado, etcétera, de algunos parámetros como para definir esta ponderación. Luego, ¿qué hacemos? En cada alternativa, supongamos que esto es Córdoba, zona B, siguiendo con el ejemplo del grupo 4, esto es Buenos Aires y esto es Santa Fe. Entonces, a cada zona le vamos asignando en cada uno de los factores un puntaje del 1 al 10, supongamos. ¿Está bien? Es decir, la materia prima, la disponibilidad de la materia prima para la zona A, que creo que había dicho que era Córdoba, del 1 al 10 vale 5. Considero que está en el medio la posibilidad de conseguir materia prima en Córdoba. Mientras que en Buenos Aires, bueno, me parece que es la misma. Y ya en Santa Fe, un poco menos, por una cuestión de disponibilidad de la materia prima en cuanto a la cercanía o no de esa materia prima. La cercanía del mercado, ¿qué estamos hablando con esto? Por ejemplo, ¿dónde voy yo a obtener posibilidad de vender el producto, el mercado? Si decido hacerlo en la misma zona donde me voy a instalar acá en Córdoba, bueno, posiblemente tenga un 8%, un 8 sobre 10, en Buenos Aires un 3, en Santa Fe un 3, y así sucesivamente. Pero, ¿cuál de estas dos columnas es la más importante? Ninguna, ni el peso específico, ni el puntaje que yo le asigno a cada alternativa. Es el producto de multiplicar en cada alternativa el puntaje que yo le asigné a cada factor por el peso específico. Es decir, si yo estoy multiplicando 5 por 0,35, me va a dar, verifíquenlo, 1,75. Si yo ahora multiplico 5 por 0,35, indudablemente me va a dar la misma ponderación para la otra alternativa, y si yo ahora multiplico 4 por 0,35, me va a dar el puntaje de 1,40. Eso mismo lo hacemos en cada una de estas alternativas, en los otros factores. La cercanía del mercado representa 8 por 0,10, me da un 0,8. Lo que estoy haciendo es, al puntaje que yo le di inicialmente, lo multiplico por la ponderación, es decir, por cuánto incide sobre el total de los factores. Y entonces lo que voy a ir tomando después es la sumatoria de cada una de las columnas de las alternativas, pero con sus valores ponderados. Aquí obtengo 5,50, aquí obtengo 6,05, y en esta otra alternativa 5,35. ¿Dónde le parece a usted entonces que yo tengo que instalarme? ¿En la zona B? En la zona B. En la zona B. ¿Por qué? Porque estamos por... ¿Sí? La clasificación sería del 1 al 10, como 10 es sí, máximo, ¿no? Es un criterio, es un puntaje, digamos. Fíjense que acá no estamos hablando de valores monetarios, especificación, nada. Estamos hablando de valores. Entonces nosotros tomamos una escala. Puede ser una escala porcentual, o en este caso, acá en el peso, si nosotros nos llevamos a porcentaje, esto es 35%. Y acá en la calificación puede ser del 1 al 100, del 1 al 10, es decir, le damos un puntaje. ¿Sí? ¿Estamos bien? Sí, sí. Bueno, Sí, Ricardo. entonces, dijeron bien que me quedo con esta alternativa. ¿Está bien? Ahora, les pregunto, ¿qué pasa si entre las tres alternativas, bueno, en este caso, por ejemplo, tenemos 5,50 esta, 5,35 y netamente se corta esta. Pero supongamos que hubiese dado, no sé, que esta chiquita hubiese sido 4 y que esta está más parecida a esta. O esta que hubiese dado 4